Le habla la hermana Aida Iris Rivera Rodríguez. Para la gloria y honra del Señor voy a estar cantando el himno Alzaré mis ojos a los montes. Grande eres Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El que guarda a Israel no dormirá. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día
continúe bendiciendo. Dios te bendiga, amado hermano. Te habla el hermano Ricardo Torres Colón. Pertenezco a la congregación, la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana, la Hija del Tabor, ubicada en Río Grande, Puerto Rico, donde pastorea el reverendo Héctor Iluminado García García. Es para mí un honor poder entonar al Señor una alabanza titulada ¿Quién nos apartará del amor de Dios?, escrita por Wanda Batista, para 1984. Gocémonos y meditemos en esta alabanza. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, hambre o desnudez, porque somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, pero antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. El Señor es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? 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 Persecución, espada o peligro, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual es que yo estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo podrán separarte del amor de Dios. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? 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 Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos arrebatará de su mano. Dios te bendiga, amado hermano. Dios les bendiga. Muy buenos días. Nuevamente estamos con ustedes en otra actividad más de adoración al Señor a través de este medio, a través de la cual esperamos que cada uno de ustedes pueda participar de una experiencia hermosa en el Señor. Dios sigue a nuestro lado a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad. Por eso te invito a considerar hoy el tema que tenemos, que es la liberación del temor. Y queremos que a través de la palabra de Dios podamos traer esperanza a tu vida en un momento crítico, en un momento donde el temor ha tomado posesión de muchas vidas en este mundo, a lo largo de toda la tierra. Así que vamos a considerar un verso de la palabra de Dios que está en el capítulo 2 del libro del profeta Joel, el verso número 21. Joel 2:21 dice: tierra, no temas,
alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Qué bueno es saber que en medio de cualquier situación nosotros tenemos una alternativa que es eficaz, que es efectiva, que nos permite salir adelante independiente de las circunstancias. Cuando hablamos del temor, estamos hablando del enemigo número uno de la gente en esta tierra. Estamos hablando del miedo. El miedo que no es otra cosa que una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Por lo menos eso diría cualquier diccionario que usted busque. Y es que ciertamente cuando existe el miedo, la angustia está presente. Y nosotros tenemos que aprender a buscar un remedio eficaz para que podamos vencer el miedo bajo cualquier circunstancia. Y cuando nosotros analizamos el concepto del miedo, encontramos que hay una diversidad de cosas que considerar. Especialmente el hecho de saber que hay varios tipos de miedo. El miedo se divide en varias instancias, ¿verdad?, que consideramos dentro de la vivencia humana regular. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos que hay situaciones de cierto peligro, como decía en la definición, real o imaginario. Los reales, que son los miedos que aparecen en nuestra vivencia diaria, pues eso nosotros los podemos confrontar con mayor eficacia porque podemos distinguirlos efectivamente, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando de una situación de peligro de muerte, cuando usted enfrenta un accidente o un asalto o una situación, ¿verdad?, adversa, donde usted ve directamente lo que está pasando. Pero cuando el problema es imaginario, cuando el miedo surge como resultado de la imaginación nuestra, que no estamos contemplando nada en el ámbito físico material, entonces la situación se torna un tanto más difícil y a veces se dificulta poder lidiar con esta situación para vencer el miedo. Por eso consideremos algunas instancias en las cuales nosotros a veces enfrentamos el miedo o participamos de él, porque es una vivencia real que está en nosotros y que no podemos evitarla porque somos seres humanos. Y lo que ocasionó originalmente el miedo fue el pecado. El miedo es consecuencia directa del pecado del hombre en el principio. Ustedes saben que la Biblia afirma que cuando Dios creó al universo, creó el mundo y creó al hombre, creó todo lo que hay en el planeta Tierra, pues entonces había una relación estrecha con Dios, entre Dios y el hombre, había una relación muy estrecha. Pero cuando el hombre se apartó de los preceptos bíblicos, de los preceptos divinos y cometió pecado, pues entonces la Biblia dice que la primera sensación que él sintió fue miedo. Por eso es que el día que Dios llega a visitarlos, a relacionarse con ellos, a conversar con ellos en el huerto del Edén, la Biblia dice que cuando Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Porque el hombre se le perdió a Dios de momento. Dios bajó a conversar con él, a tener una relación usual como la que acostumbraban, pero en ese día y momento Dios nota que Adán está desaparecido, no lo encontró en el lugar que correspondía. Entonces cuando Dios lo llama y Adán, al verse descubierto, porque delante de Dios nadie se puede esconder, pues entonces él le dice, Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Me escondí, eso dijo Adán a consecuencia del miedo, sintió temor en su corazón. ¿Por qué? Porque descubrió que había hecho algo mal. Y ese es parte del problema. La conciencia de pecado es la que nos identifica con el miedo. Somos conscientes de que tenemos miedo porque adquirimos esa conciencia a través del pecado, que pasó a todos los hombres, dice la Biblia, después de Adán. Así que el miedo que nos ataca con mucha frecuencia y en muchas instancias, nosotros tenemos que aprender a atacarlo, tenemos que aprender a enfrentarlo y a vencerlo. Pero para ello tenemos que identificarlo primero. Si usted no es capaz de identificar lo que está pasando, qué es lo que ocasiona el malestar, qué es lo que ocasiona el miedo, el temor, entonces usted no puede enfrentarlo y vencerlo.
Por eso yo quiero en este día crearte una idea de lo que puede significar el miedo, de lo que realmente es el miedo, para que puedas aprender a enfrentarlo y vencerlo. Hay diferentes tipos de miedo, según nos dicen los estudiosos de esto, especialmente el miedo mayor del ser humano, el que crea mayor inestabilidad y malestar, el que crea mayor insatisfacción e inseguridad, es el miedo a la muerte. Ese es el número uno, el enemigo número uno del ser humano. Tememos a morir, normalmente como seres humanos, ¿verdad? Porque la diferencia que existe entre los que hemos conocido al Señor y los que no, es que nosotros sabemos que la muerte existe y sabemos que tenemos que enfrentarla un día, pero la esperamos sin temor. El miedo no toma parte de nuestras vidas porque tenemos una esperanza. Y la esperanza que Dios nos ha dado nos hace trascender las mismas puertas de la muerte. Porque hay un verso, de hecho, en la Biblia, en el libro de los Salmos, que dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún mucho más allá de la muerte. Fíjense, esa aseveración bíblica nos trae esperanza, porque si el Dios nuestro tiene la facultad de llevarnos aún más allá de la muerte, quiere decir que la muerte para nosotros no tiene ninguna trascendencia, que la muerte para nosotros no tiene ningún significado, que nosotros estamos preparados, capacitados y cualificados para enfrentarla y vencerla, especialmente cuando entendemos lo que Pablo, el apóstol, dijo. El apóstol Pablo dijo que Jesucristo, con su resurrección, mató la muerte. Y eso es lo que nos da a nosotros esperanza, el saber que aquel que nos prometió vida está vivo y que según Él resucitó, se ha comprometido a resucitarnos a nosotros a una vida nueva, llena de bendición, allá en su presencia. Por esa razón, nosotros vivimos confiados, seguros, y no le tenemos miedo a la muerte, porque la muerte para nosotros no significa sino una puerta que se abre para dar paso al disfrute de la vida eterna. Eso es el significado de la muerte para nosotros los cristianos, los que servimos al Señor. Si tú no has tenido la experiencia de salvación todavía, pues obviamente esa esperanza no la tienes. Porque para poder tener esa esperanza hay que haber confesado a Cristo, después de creer en Él, y entonces entender los preceptos, las leyes, las normas, los propósitos de Dios en su Evangelio para con todos los seres humanos. Tú y yo tenemos la oportunidad de alcanzar salvación y vida, pero es solamente cuando aprendemos a depositar nuestra confianza en Dios. El Dios que hizo para nosotros la salvación a través del sacrificio, de la muerte y también la resurrección de su Hijo Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Por eso la muerte no ejerce el temor en nosotros como ejerce mucha otra gente, que el solo hecho de pensar en la muerte les crea angustia, les crea insatisfacción. Por esa razón yo te invito a que te acerques a Dios, a que procures encontrar en Él la esperanza que necesitas, que es esperanza de vida y, como decía el mismo Jesucristo, vida abundante. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y qué hermoso, hermanos, cuando nosotros podemos disfrutar de esa vida, cuando nosotros podemos vencer los obstáculos, pero sobre todo vencer al miedo, ese que impide que mucha gente tenga paz y tranquilidad y sean felices. Nosotros hemos alcanzado la felicidad porque tenemos vida, porque tenemos esperanza, porque tenemos salvación. Y eso produce gozo en nosotros. Aleluya. Qué hermoso, qué maravilloso es saber que contamos con la dirección del Señor, con su ayuda, con su poder, para poder enfrentar toda adversidad y poder saber que tenemos una esperanza de gloria. Yo te invito a que compartas esa experiencia conmigo, porque yo la disfruto cada día. Yo estoy feliz porque el Señor me salvó, porque el Señor me dio la vida,
me dio una esperanza, me dio la bendición de ser su hijo. Como decía el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios y te invito a que compartas esta experiencia en la casa de mi Padre. Aleluya. Es hermoso entender que la vida eterna nos corresponde por ser los hijos de Dios. Así que cuando seguimos analizando el concepto del miedo, mira, hay muchas instancias en las cuales el miedo se presenta. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. Hay gente que de hecho no se atreve a dormirse con las luces apagadas. Tienen miedo. ¿Por qué? Porque está en juego ahí otro miedo más, otra instancia más del miedo. Es el miedo a lo desconocido. La tiniebla para mucha gente lo que presenta es un desconocimiento, porque al no poder distinguir en la oscuridad, la gente siente pánico porque no sabe qué puede esperar. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que nosotros los que hemos venido a Jesucristo estamos siempre en la luz del Señor. Ya no hay tinieblas para nosotros. Aun cuando las tinieblas físicas estén presentes, nosotros tenemos seguridad. Porque hay una cosa que yo aprendí hace muchos años, en una experiencia que viví con un niño de nuestra iglesia. Un niño de 7, 8 años que enfermó gravemente con una condición que se llama leucemia, cáncer en la sangre. Aquel niño enfermó con aquella enfermedad y en sus momentos de gravedad, lo único que lo calmaba a él era la presencia del pastor que le daba ánimo. Y muchas veces teníamos que salir de nuestro hogar tarde en la noche, en la madrugada, porque nos llamaban porque él estaba grave y lo único que le ayudaba era la presencia de su pastor. Esto pues yo no digo que sea así siempre, pero en este caso funcionaba así. Cuando él veía al pastor que iba para hablarle y brindarle ánimo, él se tranquilizaba. Y aquel niño caló mucho en nuestro corazón, se metió en nuestro corazón de tal manera que el día que él murió, nosotros fuimos a su casa, estábamos apesadumbrados por la partida de aquella vida, un niño en su pleno desarrollo, 7, 8 años, en pleno deseo, él de vivir también, pero le tocó el momento de morir y aconteció. Y yo llegué a su casa y entré al cuarto de aquel niño, que yo había estado muchas veces allí, pero nunca me había fijado en un afiche que había en la pared. Había ido siempre a verlo a él, a conversar con él, a orar por él, pero nunca me había fijado en aquel afiche que estaba en la pared de su cuarto. Y aquel día, el día que él murió, vi el afiche, me fijé en él, le presté atención y me llamó mucho la atención lo que decía, porque tenía una expresión que a mí me llegó al corazón y de hecho la usé esa noche como tema del mensaje. Y es que aquel afiche decía estas palabras: no tengas temor de las tinieblas si llevas la luz por dentro. Y es que de hecho nosotros llevamos la luz del Señor siempre en nosotros, porque una de las cosas que el Señor nos ha dicho en su palabra es que nosotros, los cristianos, los que le servimos y le honramos, nosotros somos la luz del mundo. Por eso Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Así que si tenemos la luz del Señor, las tinieblas de nada no tienen ningún efecto en nosotros, de nada sirven para nosotros, porque podemos contrarrestarlas fácilmente. Por eso es que no le tenemos miedo a la tiniebla, porque sabemos que la luz que está en nosotros es más fuerte y es capaz de disipar toda tiniebla y todo temor con ello. Hay gente que le tiene miedo, como dije, a lo desconocido. Por eso temen enfrentar ciertas realidades. Y una de las cosas que temen enfrentar, por ejemplo, es el fracaso. Hay gente que le tiene miedo al fracaso porque no se atreven a tomar determinaciones a veces riesgosas porque temen fracasar. Y eso es un miedo atroz en sus vidas. Hay comerciantes que les pasa eso, por eso nunca progresan en su desarrollo comercial, porque tienen miedo de hacer inversiones, porque tienen miedo a perder el dinero, a perder las inversiones, etc. Y por esa razón pues no lo hacen. Y nunca podrán alcanzar éxito rotundo, éxito grande,
porque tienen miedo a fracasar. Así que en la vida uno tiene que aprender a desechar ese miedo, a evitar que eso impida nuestro desarrollo como humanos, como seres pensantes, como seres espirituales también, que tenemos una oportunidad de desarrollo en todo el ámbito de nuestra vida. Por esa razón es que podemos enfrentar cualquier situación, cualquier crisis, no importa de qué naturaleza sea, porque contamos con la ayuda del Señor que nos hace enfrentar el miedo y vencerlo. Ningún peligro real o imaginario tiene dominio sobre nuestras vidas, sino que nosotros podemos afrontar la situación que sea, en el momento que sea, porque tenemos la certeza que el Dios del cielo está con nosotros para bendecirnos, para sostenernos. Aleluya. Por eso el miedo para nosotros no se convierte en un enemigo peligroso. Siempre será un enemigo, obviamente, pero no es un enemigo de peligro, no es un enemigo que nos crea ansiedad. Aleluya. Porque inclusive nosotros contamos en nosotros con la presencia de aquel que dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Así que si Jesucristo está en mi vida, yo no tengo que tener miedo, no tengo que tener temor a ninguna aflicción, a ningún problema, a ningún conflicto, porque puedo enfrentarlo y vencerlo. Esa es la garantía que tengo como cristiano, como hijo de Dios. Por eso yo te invito a que me acompañes en este camino, un camino que nunca ha sido fácil, pero que es el camino correcto, es el camino de la bendición, es el camino de la salvación, es el camino de la vida. Por eso el miedo jamás hará ningún efecto en nosotros. Mire, hay gente que le tiene pánico, por ejemplo, a ciertas enfermedades. Ese tipo de miedo se llama hipocondriasis. Hay gente que tiene un temor horrible a estar enfermo. Nosotros conocimos una persona en una ocasión, ya falleció, pero su preocupación, su problema era que cada vez que surgía cualquier dolor en su cuerpo, fuera la naturaleza que fuera, ella se angustiaba. Se angustiaba porque pensaba que aquello podía ser un cáncer. Y tenía esa preocupación continua. Y estuvo con ella hasta que murió. Porque nunca pudo vencer ese miedo en su vida. Nunca pudo entender que en Cristo eso desaparece. Que en Cristo no hay por qué tener ningún temor. Que en Cristo la enfermedad desaparece. Porque la Biblia nos garantiza que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz y que por sus llagas nosotros hemos sido ya curados. No es que vamos a ser curados, es que ya pasó. Por eso es que yo siempre he dicho que en el Evangelio los verbos se conjugan en el pasado. Las cosas que ocurren, nosotros tenemos que darlas como ya ocurridas, como ya hechas. Por eso es que Pablo decía en su carta a los Efesios que nosotros estamos ya sentados juntamente con Cristo por medio de la fe. A través de la fe nosotros sabemos que ya estamos sentados al lado del Señor. Porque cuando Él resucitó, Él se fue y se sentó a la diestra del Padre. Y la Biblia garantiza que nosotros nos vamos a sentar allí, donde Él está. Vamos a tener un lugar de preferencia, de privilegio al lado del Señor. Por eso es que Pablo dice, estamos sentados ya juntamente con Cristo. Ya, es un hecho, no es algo que va a pasar. Por eso es que para nosotros, como decía hace un momento, la muerte no significa nada. La muerte para nosotros simplemente es una puerta que se abre para dar paso al disfrute eterno con Cristo. Así que por eso no tengamos temor en nuestra vida. El miedo es un problema serio de la humanidad, pero para nosotros no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza de gloria, una esperanza que trasciende las mismas puertas de la muerte. El miedo ya no tiene control de nuestras vidas. El miedo ya no tiene un efecto en nosotros para dañar, para crear insatisfacción, para crear inestabilidad. Nosotros somos gente estable, somos gente confiada, somos gente con aplomo en medio de la vida, en medio de las crisis, porque sabemos que el Dios del cielo se comprometió con nosotros a darnos vida y a quitarnos todo temor. Por eso es que la Biblia dice, hablando del apóstol, que el perfecto amor, ¿cuál es el perfecto amor? El de Dios.
Ese es el perfecto amor, dice. El perfecto amor echa fuera el temor. Así que si tú cuentas en tu vida con el temor a Dios, con el amor a Dios, con la reverencia a Dios, con la actitud de entrega a Dios, entonces el temor ya no está. No puede estar porque el amor lo echó fuera. Eso es lo que nos garantiza la Biblia. Y yo me siento feliz y orgulloso de decirlo. No hay más temor en nuestras vidas. No hay ninguna circunstancia que pueda quitarnos la paz y el gozo del Señor, porque el miedo quita la paz. Cuando una persona tiene miedo, está ajeno a la paz, porque su vida se desenvuelve en un ambiente de inseguridad tal que no puede tener paz y tranquilidad. Pero qué bueno es saber que en Cristo hay sosiego, que en Cristo hay paz. ¿Por qué? Porque Él nos garantizó y nos dijo que Él es el príncipe de la paz. Por eso Él dijo en un momento dado, mientras estuvo aquí en la tierra, la paz os dejo, mi paz. Fíjense la expresión que Él hace, la paz, y después dice, mi paz os doy. Sépanlo, entiéndanlo, recíbanlo. Eso es lo importante de tener a Cristo en el corazón, que su paz inunda nuestras vidas y podemos ser felices. Tenemos la satisfacción de saber que el miedo ya no tiene nada que ver con nosotros, porque tenemos la paz de Cristo en nuestros corazones. Aleluya. Por eso es que cuando el profeta Joel habla, fíjense, podemos hablar de muchos otros tipos de miedo, pero creo que lo que hemos dicho muestra el principio que queremos traer. Pero cuando Joel habla su profecía, él lo hace para anunciar una situación de estabilidad emocional después de una crisis. Joel profetiza una crisis. Inicialmente, cuando usted lee el capítulo 1 y los principios del 2, Joel, pero especialmente el 1, Joel está hablando de una crisis nacional, como resultado de una plaga que atacó al país. Y cuando él habla, en esta expresión que leímos en el verso 21, donde él dice tierra, está hablando no meramente, no a la tierra como tal, sino es un concepto muy importante. Cuando él habla de tierra, le habla a la tierra, está hablándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque mire, el concepto ese tierra, tal como se pronuncia en el idioma hebreo, como está escrito ahí en ese verso, la definición en el hebreo significa varias cosas. Significa la porción de tierra, significa el país, significa el polvo, significa el ser humano. Todo lo que tiene que ver con la tierra. Y ustedes saben que, como dice la Biblia, y yo lo creo, nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. Dios creó al hombre originalmente haciendo un muñeco de barro y después poniendo en él de su espíritu para insuflarle la vida y producir lo que vemos hoy. Nosotros todos que nos vemos tan solo y que nos llamamos carne, pero nosotros somos tierra, porque eso está comprobado sencillamente cuando usted cuando usted muere, que lo entierran, la carne se convierte en polvo. Por eso es que Salomón decía, el polvo vuelve al polvo como era. Inclusive se ha comprobado científicamente que el organismo humano posee los mismos ingredientes en términos de minerales, de vitaminas, de lo que sea, ¿verdad? De constituyentes que tiene la tierra. Los mismos constituyentes que tiene la tierra los tenemos nosotros. Por esa razón es que cuando analizamos este concepto nos damos cuenta de que Joel no está hablando meramente a la tierra, no es una expresión en el vacío, es una expresión muy directa a nosotros como seres humanos. Y él nos dice, alégrate y gózate y no temas. La primera expresión que lo dice, no temas. Y yo te digo en este día a ti, no temas. ¿Cuánta gente hay que está asustada? Especialmente por la crisis que estamos viendo, la crisis nacional, mundial, que se está experimentando en este tiempo. Está todo el mundo en la tierra asustado, mucho miedo. La gente lo que teme es que le digan que está contaminado con el virus este maligno. Y hay un temor grande en medio de la población. Y todo el mundo está pendiente a ver que aparezca una vacuna, que aparezca un medicamento, que se resuelva allá, que se vaya el virus, que logremos resolver la situación. Hay mucho miedo. Y quizás tú que me estás oyendo en este momento, puede ser que tengas ese temor. Puede ser que tengas esa crisis en tu vida.
Quizás tú me estés oyendo desde una cama en un hospital, desde una cama en tu casa, desde el aislamiento en tu hogar, porque nos han aislado, nos han encerrado. Tenemos una condición de encerramiento ahora mismo y tenemos que seguir posiblemente unos cuantos días más, quizás semanas. ¿Por qué? Porque hay miedo. Hay miedo a la contaminación, al contagio, con respecto a este virus maligno que ha atacado en este tiempo. Y nosotros todos pues, estamos afectados. Aunque nos tengamos certeza de que Cristo está con nosotros, pero estamos afectados, tal vez no con el miedo, tal vez no con el pánico que tiene alguna gente, pero sí nos sentimos afectados porque no podemos hacer lo que acostumbramos a hacer, no podemos tener la rutina que acostumbramos diariamente. Tenemos que estar sencillamente improvisando cosas ahora, tratando de ubicarnos en el medio ambiente que hay, ¿no? En las circunstancias que están prevaleciendo, buscando opciones para nosotros ocupar nuestro tiempo, porque no estamos haciendo lo que realmente hacemos normalmente. Pero qué bueno que estamos aquí y todavía estamos aquí. Y qué bueno que hay mucha gente que no se ha contagiado y esperamos que no se contagien y oramos por eso. Pero lo que le pedimos es que no tengas temor. Lo que te tratamos de decir en este día es que aunque tú inclusive hayas podido ser contagiado y me estés escuchando en medio de una situación de contagio, no te preocupes, porque el Dios del cielo está ahí. Y si tú puedes poner tu confianza en el Señor, si tú puedes depositar esa confianza en Él, el miedo va a desaparecer. Y tú vas a ver esto como una experiencia más en la vida. Nosotros no podemos sencillamente dejarnos controlar por situaciones de esta naturaleza, sino que tenemos que aprender a darle a Dios la oportunidad de que trabaje con nosotros, porque Dios quiere hacerlo. Definitivamente Dios quiere hacerlo. Dios quiere darte una oportunidad. Mira, porque así como llegó una plaga en aquel tiempo de Joel, y ¿sabes qué? Aquella plaga que llegó en el tiempo de Joel no solamente afectó directamente como plaga, sino que también afectó algo más importante, la economía. Y la economía del país se vio afectada. ¿Por qué? Porque a consecuencia de la plaga, la agricultura se fue a cero. Porque la plaga de langostas que llegó arropó todo y eliminó todo lo verde que había, hasta el pasto. Ni siquiera los animales tenían pasto para comer. Así que se afectó la agricultura, se afectó la ganadería y entonces sobrevino una condición de hambre, una hambruna sobre la tierra. Una de las preocupaciones que está teniendo los directivos de la salud mundial y de los gobiernos en todo el planeta es el problema que no solamente lo que está ocasionando esta pandemia no solamente es enfermedad, sino que la economía se está afectando. Esta semana decía el secretario de Hacienda de nuestro país que ya tiene un déficit de 1.800 millones de dólares en términos de la economía local del país. Y así todos los países están afectados. La ciudad de Nueva York, que es la ciudad más grande del mundo, no más grande posiblemente, pero sí de más importancia comercial en el mundo, ha sido afectada su economía. La bolsa de valores se fue al piso. En fin, hay tantas cosas que se han afectado y la gente está asustada por todo eso. Y se teme que haya una hambruna como consecuencia de todo esto. Así que la situación que se vive en nuestro planeta no es fácil, porque hay muchas circunstancias que se están integrando todas unas a las otras para crear inestabilidad e inseguridad y por lo tanto miedo. Pero yo estoy delante de ti en este día como ministro de Dios para decirte, para asegurarte que el amor de Dios, que el poder de Dios, que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios tienen la capacidad, la facultad, el deseo de brindarte una esperanza y quitarte el miedo a lo que sea. No importa de qué naturaleza sea el temor que tú estés experimentando, no importa cuáles sean las circunstancias que te estén rodeando y que creen en ti inestabilidad, que puedan crear en ti insatisfacción, que puedan crear en ti cierta condición de ansiedad en tu vida. Tal vez inclusive hay personas que llegan hasta la depresión,
que es la condición peor en términos de la ansiedad. Cuando llega ansiedad hay que tener cuidado porque va desarrollándose hasta que se crea la depresión. Y cuando hay depresión, esa es una condición muy extrema y muy adversa en la vida de los seres humanos. La depresión lleva a las personas a cometer actos a veces que de otra manera no hubieran cometido, incluyendo hay gente que atenta hasta contra su propia vida. La depresión lleva a muchas personas al suicidio y eso es una condición que se está dando. Esta semana creo que fue, oíamos de una persona joven que se suicidó después que salió de la condición del virus. No sabemos qué pasó, pero son condiciones que se dan. Una doctora se suicidó recientemente también y no sabemos qué es lo que pasaba por su mente, cuánto le afectó las situaciones que vio, las situaciones que vivió, para que llegara a una decisión tan drástica. Pero eso ocurre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos estabilidad emocional, empiezan los problemas. Y la depresión es el mayor problema en estos casos. Por esa razón hay que evitarla. Por eso hay que estar pendientes. Por eso la Biblia dice, por nada estéis afanosos. No te afanes por nada, no permitas que nada cree afán, porque el afán viene seguido de la ansiedad y la ansiedad viene seguida de la depresión. Por esas razones, mantén tu paz, mantén tu tranquilidad, mantén tu seguridad, mantente tranquilo, porque Dios está trabajando, Dios está en control. Yo creo firmemente que el Dios a quien yo sirvo está en control de todas las cosas, que el Dios que me llamó a este ministerio hace más de 40 años y me ha hecho estar al frente de su iglesia, ministrando constantemente, yendo al mundo con la palabra, visitando tantos lugares en esta tierra, llevando esta palabra bendita de salvación, de gozo, de bendición. Esta palabra que tiene opciones maravillosas para todas circunstancias, incluyendo el miedo. No tienes que tener temor de ninguna manera. No debes tenerlo porque Dios está ahí. Yo te ofrezco la alternativa eficaz, segura y única para enfrentar el miedo. La liberación del temor es posible porque en Dios todo es posible. Porque Dios mismo se ha comprometido en ello. Dios mismo nos ha dado la oportunidad de acercarnos hasta su presencia y en su presencia adquirir esa bendición, ese gozo que representa la liberación de lo que sea, incluyendo el temor, incluyendo el miedo. Dios tiene una opción para ti siempre. Dios tiene una oportunidad. Dios tiene una obra hermosa que está dispuesto a hacer contigo, pero es cuando tú le entregas tu corazón, cuando tú te rindes ante Él y le dices, Señor, estoy listo para hacer lo que tú quieras que yo haga. De eso es que se trata el Evangelio. El Evangelio que el Señor me envió a predicar hace tantos años, todavía sigue siendo efectivo. Era efectivo cuando yo comencé. Era efectivo antes de yo comenzar. Ha sido efectivo durante toda mi trayectoria y todavía sigue siendo efectivo y seguirá siendo efectivo porque Dios no miente, porque Dios no se echa para atrás, porque Dios no cambia las circunstancias que hacen viable la salvación, la vida, la bendición. Dios se comprometió y Él cumple. Aleluya. Dios ha hecho posible para mí, para ti, para todos, la oportunidad de vencer satisfactoriamente el miedo. Ya no hay un peligro, ni real ni imaginario. Podrán estar ahí, podrán seguir, obviamente. Pero, mira, aunque estén ahí, para mí no tienen efecto. Para mí no significan nada. Porque mi vida, como decía el apóstol Pablo, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso en virtud, como decía el apóstol, de que yo morí al pecado. Como yo decidí un día morir al pecado y nacer a una nueva experiencia con Cristo, nacer a una nueva vida con Cristo, pues entonces yo participo de la vida eterna. Y no tengo que tener preocupaciones, no tengo que tener temores.
el miedo ya no es parte de mi vida, porque yo tengo al que puede vencer al miedo. Aleluya. Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo viable para mí no solamente la salvación y la vida eterna, sino la victoria absoluta en toda circunstancia, en toda guerra. No importa de qué naturaleza sea, yo tengo la bendición de Dios conmigo, porque Él me enseñó a vencer el temor. Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, hizo muchas cosas. Y una de las cosas que hizo fue enseñarnos este asunto de vencer el miedo, de eliminar las preocupaciones. En una ocasión, un hombre llegó donde él con una situación de necesidad. Aquel hombre tenía un hijo. En uno de los evangelistas dice que era hijo único, que tenía una condición que la Biblia la identifica como demoníaca. Aquel muchacho estaba poseído por demonios, un espíritu inmundo, dice la Biblia, que lo tenía mudo y sordo, eso lo dicen los evangelistas. Pero además de eso, constantemente estaba sufriendo unas situaciones muy críticas, muy difíciles. Dice que cuando el espíritu tomaba control de él, se posesionaba de él, entonces trataba de matar a aquel muchacho, tirándolo al fuego, tirándolo al agua, donde quiera que hubiera algún peligro que representara la terminación de su vida, aquel demonio trataba de destruirlo. Y aquel padre viene donde Jesús con esta situación de crisis. Era una crisis familiar. Tal vez tú tengas alguna crisis en tu familia. Quizás no de enfermedad, quizás no de posesión demoníaca, pero puede ser una crisis de otra índole. A veces hay crisis de hambre, por ejemplo. En estos días que mucha gente no ha podido trabajar en varias semanas, pues posiblemente no tengan con qué comer. Y es importante atender esta situación. Y necesitamos que nuestro gobierno y que toda institución, que toda persona inclusive, entienda esta situación y tratemos de ayudarnos unos a otros en este asunto para evitar la crisis, para evitar la ansiedad, la depresión. Pues aquel padre estaba angustiado y la angustia provoca miedo. ¿Cuál era su miedo? Que aquel demonio acabara con la vida de su hijo. Y aquello le creaba una ansiedad y obviamente una preocupación grande, severa. ¿Saben qué Jesús le dijo a aquel hombre? Jesús se le quedó mirando con mucha compasión, como era su costumbre siempre. Jesús era bien compasivo y actuaba con misericordia y con mucho amor, como lo hace todavía hoy, por ti y por mí. Y Jesús se le queda mirando a aquel hombre y le dice, si tú puedes creer, miren lo que le dice Jesús, si tú puedes creer, para el que cree, todo es posible. Y aquí yo quiero traer a la atención tuya esa expresión. Lo importante es creer. Hubo un hombre en Inglaterra, se llamó William Shakespeare. Shakespeare fue un poeta muy prestigioso en su época y a lo largo de la historia. Shakespeare usó una expresión que se ha repetido mucho a lo largo de los años, que dice, ser o no ser, to be or not to be, ser o no ser. Mucha gente le ha dado mucha atención a esa expresión y hay gente que la usa constantemente y dicen que es importante para nosotros identificarnos, saber lo que somos, etc. Pero yo quiero decirte en esta mañana que la expresión de Jesús tiene más trascendencia que la de Shakespeare. Lo que Jesús plantea es creer o no creer. Ser o no ser, todos sabemos, estamos aquí, todos somos. Pero la expresión de Jesús nos llama a hacernos esta pregunta. ¿Creemos o no creemos? Y eso es bien importante. Porque Jesús lo afirmó de esta manera. Para el que cree, todo es posible. Así que si tú te ejercitas en el creer, tú tienes una oportunidad, tú tienes una opción que la mayor parte de la gente no tiene. Si tú crees, todo va a ser posible en tu vida. Puedes lograr cualquier cosa. Ese es parte del mensaje del Evangelio. Cuando nosotros le creemos a Dios,
en nosotros se concretan muchas cosas. Las posibilidades se aumentan. Y el Señor nos está planteando en este día que es importante que tú le creas. La pregunta viene a ser esa. No es asunto de si somos o no somos. Lo importante es si creemos o no creemos. Porque si creemos, Jesús lo dijo, todo es posible. Si no crees, obviamente es lo contrario. Nada es posible. El que no cree no va a haber nunca posibilidades en nada. Y se va a ver limitado en su formación, se va a ver limitado en su acción, se va a ver limitado en las consecuencias de sus actos, se va a ver limitado en todo. Pero cuando tú crees, todo se hace posible. Y vuelvo a repetir, como he dicho muchas veces, dentro del ámbito filosófico, el concepto del todo no excluye nada. Así que, si Jesús dijo que todo es posible, tú puedes lograr cualquier cosa, si tú crees. ¿Pero crees en qué o en quién? Tienes que creer. Primero que Jesucristo es tu Salvador, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él hizo posible para ti la salvación. Y que Dios es el Todopoderoso que nosotros creemos y predicamos. Que Dios tiene a su haber la facultad de lograr cualquier cosa. Así que ese todo incluye para ti salvación, incluye para ti sanidad, incluye para ti liberación, incluye para ti aprovechamiento, incluye para ti producción, protección, provisión. Todo lo que tú necesites se hace viable en virtud de que tú crees. Tan simple es. Por eso es que el profeta te dice, tierra, te lleva a tu esencia humana, a tu esencia material. Tú eres tierra. Tú eres tierra. Y el profeta te dice, tierra, no temas. Se ha hecho viable para ti la liberación. No temas. Alégrate y gózate. La alegría es una expresión maravillosa. Nosotros fuimos creados con la capacidad de ser alegres, con la capacidad de participar del gozo. Por eso es que el Señor te dice, alégrate y gózate. Sal de la ansiedad, sal de la crisis, sal de la congoja, sal del problema, sal de la tristeza, sal del lamento, sal del lloro, sal de la crisis, porque el Señor está contigo y te dice, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. El Dios del cielo, a quien nosotros servimos, de quien somos predicadores para anunciar este evangelio de gloria, te dice en este día, no temas, alégrate. La expresión tiene que ser distinta. No puedes estar tú acongojado. Dios te dice, yo pongo alegría en tu corazón. Yo pongo regocijo. Yo pongo gozo en tu vida. Aleluya. Porque yo tengo esa facultad. El Señor es poderoso para ayudarte a enfrentar el temor. No importa de dónde provenga. No importa cuál sea la causa, no importa que esté siendo producido por un peligro real o imaginario, aleluya, en tu vida no puede haber angustia, porque el Dios del cielo te dice, no temas, yo soy libertad, yo tengo liberación para ti. La Biblia nos habla de un hombre que se vio en una condición de depresión, de ansiedad, y que lo iba a llevar al suicidio. Me refiero al carcelero en Filipo. Estaba a cargo de la cárcel y de los presos, donde metieron precisamente al apóstol Pablo y a Silas. Y la Biblia dice que aquella noche que Pablo y Silas estaban en el calabozo de más adentro, en una condición de crisis humana, porque estar en un calabozo no es fácil, pero mucho menos estar como ellos estaban. Ellos les habían puesto las manos en el cepo y le habían amarrado grillos a los pies. Además estaban en la celda, en el calabozo de más adentro. Para que tú tengas una idea, yo tuve la oportunidad en una ocasión de estar en la ciudad de Roma y visitar uno de estos calabozos, porque ese era uno de los calabozos. Pablo estuvo bajo el imperio romano. Y estos calabozos son
lugares estrechos, incómodos, bajitos. Una persona no cabe de pie, no tiene ventanas, lo que tiene es simplemente una reja. Está lleno de sabandijas, ratones, ratas, cucarachas, lo que sea. Entonces, imagínate, tras que estaban adentro encerrados en el lugar más profundo de la cárcel, tenían también estaban imposibilitados de usar sus manos, sus pies estaban limitados, no podían moverse bien. El grillo era una bola de hierro bien pesada que le amarraban a los pies con una cadena. Y ellos estaban en esa condición. Pero fíjate lo grande que es esto del Evangelio. Porque en medio de la crisis, una situación bien incómoda, desesperante, si a cualquiera de nosotros nos ubican en una posición como esa, nos vamos a sentir muy incómodos. No poder ni siquiera tener la oportunidad de usar las manos. Imagínate que se nos para una mosca en la cara y no podemos ni siquiera pasarnos la mano. ¿Usted sabe lo incómodo que es eso? Usted sabe igual que yo que eso es bien incómodo, ¿no? Uno siente piquiña en el cuerpo, no se puede rascar. No tiene esa facultad porque tiene sus manos imposibilitadas. Y entonces, encima de eso, el calabozo es un lugar bien oscuro y ya es de noche. La oscuridad es total. La iluminación es bien pobre, si acaso hubiera alguna. Así que, esa es una condición de crisis que era para crear miedo en cualquier persona, pero no en Pablo y Silas, porque ellos tenían la luz por dentro. ¿Recuerda eso? Ellos te llevaban la luz por dentro. De hecho, Pablo lo dijo en un momento dado a los Corintios, que él llevaba la luz de Cristo como un tesoro en su corazón. Aleluya. Y cuando hay esa situación, uno espera que lo que haya sean lamentos y quejas. Pero no pasó así con Pablo y con Silas. Ellos estaban en esa situación de crisis. Sin embargo, la Biblia dice que ellos en la noche se pusieron a cantar. Y estaban cantando en un lugar hostil, en un lugar difícil, en un lugar de crisis, en un lugar de confinamiento. Ellos estaban confinados de la manera más difícil, de la manera más, podríamos decir, más crítica, ¿verdad? Pero ellos estaban cantando. Eso te da a pensar, te tiene que poner a pensar sobre lo importante que es tener libertad espiritual. Porque aunque ellos estaban presos, Pablo dijo en una ocasión, la palabra de Dios no está presa, ni lo que hay en mí está preso. ¿Entiendes? El sentir cristiano que Dios ha puesto en nosotros, el amor de Dios, eso no está preso, eso no hay quien lo aprecie. Y a Pablo y Silas los maniataron allí, los imposibilitaron sus movimientos y los metieron en un lugar cerrado, pequeño y oscuro, pero sin embargo, allí ellos podían alabar a Dios. ¿Qué clase de ejemplo? ¿Qué clase de bendición significa eso? Pablo y Silas cantaron y cantaron con gozo, de tal manera que la Biblia dice, recuerda lo que te dije, para el que cree todo es posible. A medianoche hubo un terremoto. ¿Qué cosa, verdad? Un terremoto que normalmente es destructivo. La gente le da pánico escuchando un terremoto. Pero a las 12 de la noche ocurrió un terremoto, dice la Biblia. ¿Y qué pasó? Las puertas de la cárcel se abrieron. Mira qué clase de terremoto. No se rompieron las paredes, pero las puertas se abrieron. ¿Qué cosa, verdad? Interesante. El cepo se cayó, se abrió el cepo. El grillo se deshizo. Mira lo que Dios hace. Dios usa un terremoto que es dañino, que es destructivo, que nosotros no queremos que pasen los terremotos. Pero en aquella ocasión, aquel terremoto abrió todas las puertas de la cárcel. Mira qué clase de milagro hizo Dios, porque para el que cree todo es posible. Eso no tiene lógica, que solamente rompió las puertas y rompió los cepos y desbarató los grillos. Así que, sin embargo, cuando el carcelero vio aquello, cuando se dio cuenta de lo que había pasado y ve que todas las puertas están abiertas, aquel hombre le dio pánico, se puso histérico, adquirió una sensación de miedo horrible, de tal manera que pensó en el suicidio. ¿Por qué? Porque él sabía, como carcelero, que si los presos se habían escapado, como él pensó, porque vio las puertas abiertas, él pensó, si se fue todo el mundo, yo respondo con mi vida por esto y me van a matar. Pues antes que me maten, yo me quito la vida. Y se iba a echar sobre su espada. Aleluya. Pero miren lo grande de Dios.
Por eso les dije, para el que cree todo es posible. Aquel hombre tenía miedo. Pero allí pasó otro milagro. Yo creo que tan grande o más grande de que las puertas se hubieran abierto. Y es que los presos, ninguno se escapó. ¿Cómo usted piensa que eso es viable en un lugar donde la gente que no tiene temor de Dios, los que estaban presos allí, excepto Pablo y Silas, ellos fueron presos por causa del Evangelio, no habían hecho nada malo. Todavía hoy se persigue la iglesia en algunos países de esta tierra y se asesina a cristianos por el solo hecho de predicar el Evangelio. Nosotros a veces como humanos no entendemos, pero podemos visualizar esto, ¿verdad? Comprender ciertas cosas. Pero lo importante es que todavía hay gente que a pesar del peligro que significa predicar el Evangelio, lo hacen. Pablo y Silas lo hicieron. Y ellos estaban allí en la cárcel. Pero Pablo y Silas no se fueron. Las puertas se abrieron, se abrieron los cepos y los grillos se rompieron, se desmenuzaron. Pero los presos que no entendían nada de esto, tampoco se fueron. Eso es un milagro. Por eso es que cuando el carcelero se va a suicidar, Pablo alcanza a verlo y le dice, mira, no lo hagas. No lo hagas. Nosotros todos estamos aquí, no se ha ido nadie. Sencillamente es que el Dios del cielo vino a cantar con nosotros. Aleluya. Alguien ha dicho poéticamente que lo que pasó es que cuando Pablo y Silas estaban cantando, un ángel de Dios vino y se les unió a cantar, y cuando cantó aquel ángel se produjo un terremoto. Aleluya. La voz tan profunda que tiene el ángel cuando se unió a cantar, allí se ocurrió aquello y se abrieron las puertas, se cayeron los cepos, etc. Y Pablo dice a aquel hombre, ninguno se ha ido, estamos todos aquí. Y aquel hombre entendió el mensaje. Fíjense lo importante que es. El hombre entendió el mensaje. Hay gente que ve milagros de Dios y no entiende el mensaje. Hay gente que ve la obra de Dios para bendecir aun cuando nosotros no lo merezcamos. Sin embargo, no entienden el mensaje. Aleluya. Pero aquel hombre sí lo entendió. Él dijo, aquí pasó algo extraño. Aquí pasó algo que es imposible. Aquí pasó algo que es milagroso. Oh, Ashaya. ¿Qué pasó aquí? La gloria de Dios estuvo presente. Y cuando la gloria de Dios llega, ocurre cualquier cosa. Como decíamos el domingo pasado. Aleluya. Y aquel hombre hace una pregunta. La pregunta más importante de su vida la hizo en aquel momento. ¿Qué yo tengo que hacer para ser salvo? Porque esto es algo especial. Esto es algo increíble. Aquí tiene que haber ocurrido un milagro del Dios del cielo. Y yo quiero participar de eso. Yo quiero tener la certeza que ustedes tienen. Yo quiero tener la libertad que ustedes tienen. Yo quiero eliminar los temores de mi vida. Por eso yo te pregunto a ti en este día, ¿quieres tú liberar los temores? ¿Quieres tú eliminarlos de tu vida? Dios está listo para hacerlo. Dios tiene el poder y la facultad y el deseo de hacerlo. No importa dónde tú estés ni cómo estés. Puedes estar moribundo, puedes estar en una cama, comenzando una situación de enfermedad, puedes estar en tu casa encerrado, puedes estar en la calle, puedes estar en tu carro, puedes estar en un avión. No importa dónde tú estés en este momento, Dios tiene una oportunidad para ti. ¡Aleluya! Y tú tienes la oportunidad de aceptarla para ser salvo. Como dijo aquel hombre, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le dio la fórmula, le dio la alternativa. Dice, lo único que tienes que hacer, aleluya, es creer. Aleluya. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. Porque la bendición de Dios llega hasta los tuyos. No es solamente para ti. Dios se compromete a trabajar con ellos también. Obviamente ellos tienen que tomar su decisión. Pero Dios va a hacer lo que sea necesario para que ellos también alcancen la salvación que tú alcanzas. Eso es lo grande del Evangelio. Dios trabaja individualmente, pero te hace ofrecimientos colectivos. Porque la salvación es individual. Aquí tú no puedes alcanzar salvación por tu hijo, ni por tu padre, ni por tu tío, ni por tu amigo. Tú alcanzas la salvación para ti, porque es individual. Las decisiones son individuales. Pero Dios se compromete contigo a trabajar con ellos y darles la misma oportunidad que te ha dado a ti, para que ellos también tengan la oportunidad de decidir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el mensaje de Dios para ti en este día.
hay posibilidad de ser libres del temor. No le tengas miedo al miedo. Dios ha ofrecido liberación y Él cumple lo que promete. Dios hace aquello que sea menester para que tú alcances la oportunidad. Yo concluyo en esta mañana diciéndote, hay oportunidad para ti. Puedes ser libre del temor. No tienes por qué quedarte esclavo del miedo. El miedo no es para ti. Dios no creó el miedo para el ser humano. O Dios no creó al hombre para que sea miedoso. Dios creó al hombre para que tenga paz. Dios creó al hombre para que sea libre. Y la libertad está en Cristo. Por eso yo te lo ofrezco en este día. Yo voy a orar por ti. Aleluya. Voy a hacer una oración en este momento que te voy a incluir a ti, si es que decides aceptar a Cristo como tu Salvador, para que Dios te bendiga y bendiga a los tuyos. Voy a orar también para los que nos están escuchando y viendo y han pedido oración por enfermedad, por familia, por lo que sea, por protección, por provisión. Vamos a orar porque Dios conoce tu necesidad. Y yo quiero hacer esta oración porque es lo que va de parte nuestra para cada uno de ustedes. Porque en esa oración intercedemos para que el Señor actúe en tu vida de una manera poderosa y especial. Oramos. Señor, te agradezco la oportunidad que me has dado de comparecer ante el pueblo, Señor, una vez más, para presentar el mensaje de tu palabra. Mensaje de liberación. Mensaje, Señor, de esperanza. Mensaje que produce vida. Dios mío, y cuánta gente ha escuchado, eso tú lo sabes. Pero mi Dios, yo solo te pido que cada uno de los que ha sido alcanzado con esta palabra pueda experimentar tu gozo, tu alegría, tu bendición, pueda alcanzar la libertad del temor, pueda, Señor, alcanzar la liberación de todo lo que sea menester en su vida. Atiende tú toda situación, rompe toda barrera, quita, Señor, todo obstáculo, rompe las cadenas, Señor, que atan. Dios mío, aquellos que están oprimidos por el diablo, los que han sido afectados por alguna crisis, por alguna situación. Dios está listo para bendecir. Tú estás listo, Señor, porque tú te comprometiste a través de tu sacrificio en la cruz a bendecir, a salvar y a sanar y a, Señor, comparecer en favor de aquellos que sufren, de aquellos que están en aflicción. Dios, mira a los que están en las camas, en los hospitales, en sus hogares, Señor. Los que están encerrados, los que están sin esperanza, los que están afligidos, los que tienen algún temor en su vida, Señor. Por alguna causa, sea algún peligro real o imaginario. No importa, Señor. Tú vas por encima de todo eso. Tú estás con nosotros siempre para bendecirnos y ayudarnos. Señor, yo siento tu presencia. Y al hacerlo estoy seguro que tú estás obrando. Sé que tu mano poderosa se está depositando sobre aquellos con necesidad. Y tú estás imprimiendo salud, bendición, Señor, gozo y satisfacción a la vida de cada uno de aquellos que sufren, de cada uno de aquellos que están afligidos en este momento. Yo declaro, Señor, en el nombre de Jesucristo, que la obra maravillosa ha sido hecha, que la salud está, Señor, ha sido brindada, ha sido concretada en todas estas vidas, Señor, y que la salvación se ha hecho real en aquellos corazones que han tomado la decisión de servirte y de honrarte por el resto de sus vidas. Gracias, mi Dios, te doy. Ayuda a cada uno conforme a tu propósito. Llénanos de tu gracia, de tu poder y de tu bendición. Lo damos por hecho a sí mismo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano y amigo. Gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros una vez más. Te invito a que vuelvas a estar con nosotros. La iglesia transmite otro culto hermoso el próximo martes a las 7 de la noche, el jueves a las 7 también de la noche, y el domingo estaré nuevamente contigo con otro mensaje de la palabra de Dios para ti. Dios te bendiga, cuídate mucho en este tiempo y estamos orando por tu vida. Dios te bendiga.